Quiero que seas honesto. Nadie te va a decir es buena respuesta o mala respuesta. Tu respuesta, como sea, es lo que importa. Quiero que me dejes tu comentario y me digas cuál es tu percepción de inseguridad. ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes inseguro? ¿Cuál es tu percepción de seguridad o inseguridad? Como quieras tú ponerlo. Déjame tu comentario y es muy importantísimo saber cómo te sientes, seguro o inseguro. Hablo de tu percepción personal tuya. Y rápidamente, antes de ir con pues la hipocresía. ¿Qué novedad me estás diciendo, Julio? La hipocresía de Ciro Lágrimas de Cocodrilo. Y les preparé varios clips de Ciro Gómez Leiva y de hoy el difunto alcalde asesinado allá en Michoacán. La hipocresía de Ciro Gómez Leiva es indignante, es indignante. Es importante lo que tú sientas en materia de inseguridad. Mi opinión es una tarea pendiente, no se ha resuelto ni por mucho el problema de la inseguridad. Y te voy a mostrar los números del INEGI que pues dicen que la gran mayoría de los mexicanos se sienten inseguros. Pero Ciro Gómez Leiva aprovechando buitre, y no podemos hacerle el juego a la derecha en las mismas narrativas y hay que desenmascararlo. Pero eso no significa que no se reconozca que hay un problema gravísimo de inseguridad y que el asesinato del alcalde del estado de Michoacán no es un asesinato extraordinario en el sentido que es un hecho aislado y esto nunca había sucedido en México. No, cada vez nos estamos acostumbrando a que hay más asesinatos y especialmente en Michoacán la cosa hierve. Pero antes de desenmascarar y poner en su lugar a este señor que ahora quiere aprovechar estos acontecimientos trágicos para jalar agua para su molino derechista, pues dime tú cómo te sientes. Aquí te presento, esto es importante, porque podemos solamente hacer un comparativo pues con los datos que existen y con lo que hay registrado. No puedo con la imaginación de a lo mejor, tal vez, los números, buenos números ya al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde si bien 59% de los mexicanos se sentían inseguros, INEGI había una mejora en comparación con años anteriores, donde la gente se sentía menos segura. 59% de los mexicanos se sienten inseguros. Si no me equivoco, eran las cifras aquí en el 2023, 61.4 se sentían inseguros. 2023, esto es importante, 2023, 61.4. 2022, 64.2. Ya empezaba a reducirse la percepción. En este año 2024, 59. Es decir, del 22, de 64.2, percepción de inseguridad, pasamos a 59, una mejoría significativa. Vámonos ya al gobierno de Claudia Sheinbaum. Sube a 63% la percepción de inseguridad en México, pues casi los mismos números que tenía Andrés Manuel López Obrador en el 2022, pero a diferencia de que iba bajando ese sentimiento de inseguridad, con Claudia Sheinbaum en este primer año hay un ligero aumento. En el último registro de junio del 2025, la percepción de percepción de inseguridad era de 60.2%. 60.2% en junio del 2025, hace no mucho. Pero la más reciente sube a 63% la percepción.
Es decir, la gran mayoría, de acuerdo a la estadística de percepción de inseguridad, se siente inseguro. Por eso es importante y quiero saber cómo tú percibes tu seguridad o inseguridad. Pero ¿por qué voy a desenmascarar a Ciro Gómez Leiva, Patiño de Patiños, y uno de los personajes más asquerosos que hay en la vida pública de México? ¿Por qué digo que es asqueroso, miserable y una mierda de persona? Perdón por la expresión. Y ya lo he dicho 1000 veces y tal vez te vas a cansar, pero este señor Ciro Gómez Leiva es peor que cualquier político que tú me pongas. Es peor que Alejandro Murat. Es peor que Beltrone. Es peor que el ahora cuatroteísta exgobernador del Estado de México, Erubiel. Este es peor que los Yunes. Este es peor que cualquier impresentable de la 4T, que por cierto hay muchísimos. ¿Ok? Entonces, los homicidios se duplicaron. Para que veas a dónde voy, porque a mí no me gustan los análisis con lo que pues a mí se me ocurre, escuché del vecino, a lo mejor tal vez me engañaron, me contaron, escuché. No. Los análisis se hacen en base a números, a cosas que se puedan probar, no a imaginaciones, no a deseos, a caprichos, sino datos duros. Y por eso es que cuando escuches algo, verifica que sea algo que está respaldado no por un deseo personal, no por algo que se imaginaron, escucharon, inventaron. Los homicidios se duplicaron, ¿con quién? ¿Con quién se duplicaron? No en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tampoco se duplicaron, aunque sí aumentaron, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero donde se duplicaron fue en el sexenio de quién. ¿Y por qué traigo a colación? Porque algunos dicen, ya no se metan con Calderón, ya eso es de siglos. Pero para el miserable de Ciro Gómez Leiva es importante porque lo van a ver qué falso es y qué hipócrita es este personaje que no tiene autoridad moral para criticar absolutamente nada. Tú tienes autoridad moral para decir, me siento inseguro, este gobierno está fallando. O puedes decir, no, este gobierno está cumpliendo. Tú sí, tú ciudadano de a pie. Pero este miserable no puede decir absolutamente en materia de inseguridad cuando ha defendido, bueno, al capo García Luna. Eso ya lo descalificaría automáticamente. Pero vamos a ver nuevamente a este sinvergüenza hacer teatro y indignarse. Los homicidios se duplicaron, ¿con quién? Con el señor Felipe Calderón Hinojosa, que fue defendido a capa y espada. Inclusive aquí vean lo grosero, lo insultante que teniendo como antecedente, no es que esta información no la sabía Ciro Gómez Leiva, bien que la sabía, y a pesar de que sabía que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa los homicidios prácticamente se duplicaron, pues escúchenlo aquí al Multimegüez. Este ya lo había presentado, pero es pertinente que te lo vuelva a presentar para que aterricemos en lo que dijo hace unas horas el señor Ciro Gómez Leiva y decir, Ciro, discúlpate, desaparece, no puedes opinar en esta materia, no porque me caigas gordo, sino por esto. Vean a continuación lo que decía Ciro Gómez Leiva de el señor que duplicó el número de homicidios en su sexenio. Según el autor de este libro, mal llamada Guerra contra el Narco. Lo pensé desde 2007 y lo sigo pensando hoy, por sus tremendas estampas, por lo que movió y removió, por su dimensión. No hay en la narrativa periodística del México contemporáneo una historia que se equipare a la lucha emprendida contra las bandas criminales entre 2006 y 2012. Políticamente, una historia muy controvertida, socialmente terrible, periodísticamente apasionante. Lo digo sin ironía
y sin culpas profesionales. El seguimiento de la información diaria de ese tema obligaba a tratar de comprender la estrategia del gobierno, a buscar una forma de evaluar los resultados, a aceptar que los durísimos episodios, durísimos, que nos tocó narrar y describir, eran parte de una batalla que inexorablemente tenía que darse. Situación que forzaba a preguntarle 5, 6, 7, 8 veces: ¿cuántos muertos, presidente? ¿Cuántos muertos en esa lucha? Y ahora, aquí tenemos la reflexión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presentada en el género de memorias de los hombres de Estado que han dejado de serlo. La lectura del capítulo sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, el primer capítulo de los retos que enfrentamos, me llevó también a releer aquel libro fundamental de Max Weber, El político y el científico, y a recuperar conceptos como el de intelectualización, que significa creer que todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Weber nos enseñó hace más de un siglo que el sentido de la ciencia es comprobar la conjetura precisa, obtener los métodos para pensar. Por eso la vocación del científico no es, ni puede, ni debe ser la del político, especialmente cuando debe ocuparse de la política desde un punto de vista científico. Los políticos, en cambio, aspiran a otra cosa, aspiran al poder para conseguir un fin u objetivo, el poder de una asociación política, el poder de un Estado. Ese Estado definido sociológicamente como la asociación que posee el monopolio legítimo de la violencia física, ni más ni menos. ¿Quién escribió los retos que enfrentamos? Pregunto. El autor es Felipe Calderón, el expresidente, que detalla cómo en cada vez más regiones el Estado mexicano perdía el monopolio de la violencia legítima de los grupos criminales. Él es quien escribe este libro, o lo escribe Felipe Calderón, el académico, el científico social que desde un cubículo traza y desarrolla hipótesis sobre cómo un presidente mexicano tenía que enfrentar y enfrentó decidida, exitosamente, de acuerdo con el libro, a los criminales. Con esa duda metódica, con esa duda metodológica, recorrí las 55 páginas que el autor dedica a la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Quién es la voz autoral? ¿Es la del comandante en jefe que movió a decenas de miles de efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal? ¿O es la del huésped de la Escuela Kennedy que, con tiempo y espacio para la reflexión y la ciencia política, reconstruye analíticamente, con evidente conocimiento de causa, un tramo dramático de la historia de México? Hay una probadita de Ciro Gómez Leiva. Si no me equivoco, 2 años ya, a 2 años de la salida de en ese entonces de Felipe Calderón, 2014, Felipe Calderón dejó su presidencia en el 2012. Entonces ya habían pasado 2 años y los números ya eran más que sabidos. ¿Cuál era la estadística que había dejado ese señor? Al que él llama el científico social. ¿Alguna crítica, algún reclamo lo tenía frente a él? O bueno, lo tenía a un ladito para cuestionar y decir: señor Felipe Calderón, ¿con qué autoridad moral escribe usted un libro y echa las campanas al vuelo cuando en su sexenio, de acuerdo no a Ciro Gómez Leiva, sino a las estadísticas, los homicidios en sus 6 años de gobierno se duplicaron? Pero lejos de criticarlo, pues dice la lucha emprendida del entonces comandante. No sé, le pregunto al comandante, le pregunto al científico social. Científico social. Vaya que así se arrastraba Ciro Gómez Leiva ante Felipe Calderón. Y pues recordar también aquí es volver a vivir. Pues ahora sí, el señor Gómez Leiva, el señor Gómez, indignado justamente
pero es la persona menos idónea para hablar de este tema, del asesinato del alcalde Carlos Manso. Pero, pues, ¿cómo se expresaba de él cuando el señor era diputado en este entonces? Vamos a ponerle rápido para que no apliquen la de derecho de autor. Pues aquí Ciro Gómez Leiva, a ver qué decía de este mismo personaje. Escuchemos. Quizá cuando se estaba dando otra situación así de violencia en algún lugar del país, un diputado federal de Morena, Carlos Manso, subió a la tribuna, subió además disfrazado, es un diputado por Michoacán, y dijo esto sobre las armas de fuego. Quiero dejar claro que someto ante esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y adiciona una fracción sexta al artículo 162 del Código Penal Federal para quedar como sigue. Artículo 162. Se aplicará de 1 año a 4 años de prisión o de 180 a 300 días de multa y decomiso al que ponga a la venta pistolas, revólveres careciendo del permiso necesario, al que sin ningún fin lícito o sin el permiso correspondiente hiciera acopio de armas, al que sin licencia porte alguna arma de las señaladas en el artículo 61, al que detone una arma de fuego apuntando al aire sin justificación. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Y si piensan disparar al aire esta Navidad, dispárense mejor la cena de Navidad. Dispárense un abrazo y amor a sus familias. Y si no les gusta ninguna de esas cosas, dispárense en el fundillo. Muchas gracias. Genial, si se tratara de un sketch de televisión, genial, muy divertido, muy simpático el personaje disfrazado, caracterizado. Es un diputado haciendo esas bromas, haciendo esos comentarios en un país que en los últimos 3 años ha contado más de 100,000 ejecuciones. En eso están algunos legisladores en la Ciudad de México. En ese entonces, el asesinado o fallecido Carlos Manso, exalcalde o alcalde de Uruapan, Michoacán, pues decía lo que decía. Y el señor Ciro Gómez Leiva no le había gustado lo que decía en el 2022 por una simple razón. Era parte de Morena, de la 4T, y estaba prácticamente hablando él, palabras más, palabras menos, en favor de la política pública de abrazos, no balazos, que es la política pública, perdón, lo voy a decir, más inteligente que puede haber. La política de abrazos, no balazos, es lo más racional que puede haber. Y aquí el diputado, o en el entonces diputado, decía, pues se aumentan las penas para quienes compren armas. Pero también algo que al señor Ciro Gómez Leiva se le olvida o no quiere acordarse del científico social, pues este mismo personaje, el señor Carlos Manso, decía lo siguiente. Empezó la tragedia. Empezó en Michoacán el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Pero no solamente eso, sino que las malas decisiones que se tomaron en esa fallida estrategia trajo consecuencias terribles que hoy en día todavía no se pueden parar. Esa es la memoria que deben de tener. Hay que recordar en dónde está hoy el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esa es la memoria que tienen que repasar y reflexionar los diputados de Acción Nacional. Sí, señora Margarita Zavala, con sus compañeros de partido y con su esposo y con el gabinete que hoy está señalado en Estados Unidos de haberle servido a la delincuencia organizada. Del 2024, que seguramente los volverá a rechazar el pueblo de México. Hoy, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, es producto de un proceso democrático. Es un civil que está al mando. Ahí está lo civil que ustedes están cuestionando. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas viene del pueblo, viene de los procesos democráticos. Pero ustedes no lo entienden porque la historia que les ha tocado vivir ha sido una historia de fraudes, ha sido una historia de complicidad, ha sido una historia de traición al pueblo de México. Vean lo que dice esta frase: primero la patria, no la plata. Si hubiera plata, estarían apoyando, pero no va a haber plata. Va a haber fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, va a haber fortalecimiento a la seguridad pública. ¡Que viva la Guardia Nacional y que viva las Fuerzas Armadas! Dime si tú crees que Ciro Gómez Leiva va a pasar
va a presentar, va a hablar, va a escribir sobre las palabras de Carlos Manso, en ese entonces diputado. ¿Tú crees que la oposición, que la derecha mexicana, el bloque conservador, va a recordarlo por estas palabras? Van a presentar pues, la biografía completa de Carlos Manso. ¿Tú crees que van a presentar esto los medios tradicionales? ¿Tú crees que Latinos, tú crees que TV Azteca, tú crees que Radio Fórmula va a recordar esto? ¿Quién era? ¿Qué denunciaba? Obviamente no. Obviamente no. No lo van a hacer. ¿Y qué es lo que decía? Pues ahí le escucharon, regrésale. Si eres facho y estás por alguna razón perdido aquí en la voz de Julio, lávate los oídos y escucha nuevamente lo que dice. Escucha lo que dice y a quién señala de ser el responsable de la tragedia en ese momento que señalaba el diputado de Morena, entonces diputado Morena, y que aunque no les guste y aunque quisieran que se olvide, es válido en este momento. No significa, eso sí, no significa que las cosas van de maravilla y que la inseguridad o seguridad, según tú como veas, ya es una cosa del pasado y que tú puedes salir a la calle campantemente, tú puedes salir en la noche, tú, mujer, vives en México y no tienes problema en ir en el metro, no tienes problema en subirte en microbús, no tienes problema, no te preocupa nada cuando vas en una combi, no te preocupas cuando vas de noche. Te apuesto a que esa es tu preocupación principal. Si no lo económico, si lo económico no es tu preocupación principal, la inseguridad es tu mayor preocupación tuya y de tus seres queridos. Estás con el pendiente, mi hijo, mi hija va a regresar, salieron a tal lugar, no me llamaron, sí me llamaron. Es no vivir con libertad, escúchalo bien, no porque hay una dictadura, no porque el comunismo, pero cuando no te sientes libre de caminar a cualquier hora, eso sí es terrible. Entonces es una asignatura pendiente y los discursos salen sobrando. Es hora de resultados. No debemos escuchar los consejos de lo que vas a escuchar ahorita de Ciro Gómez Leiva o de este señor que ahora ya se pone el sombrero o de todas las figuras, entre comillas, de la derecha. Lo que vas a escuchar a continuación, demuestra que a estos personajes no se les debe escuchar, se les debe evidenciar por lo que son, pero no significa que todo va viento en popa y no, pues no critiquemos. No, ya aplausos, todo es aplausos, todo está bien, no, la presidenta no se equivoca, está en el camino correcto, bla, bla, bla. No. La percepción, te mostré los números, no te pelees conmigo si no te gusta lo que yo digo, pues ni modo, pero te presento nuevamente aquí en tu pantalla, pues 63% se siente inseguro. No lo digo yo, lo dice el INEGI, la percepción. Es decir, repito, mayor percepción de inseguridad en comparación con el último año de gobierno. Punto y seguido. Este señor y estos personajes sin ninguna autoridad moral, ¿con qué cara Ciro Gómez Leiva hace un reclamo cuando tuvo ahí a un ladito al personaje que gobernó junto a un capo y que en ese sexenio el número de homicidios se duplicó? Escuchemos la desfachatez y el cinismo, no de la Patiña, sino del señor Ciro Gómez Leiva. Sí, en abstracto, un aplauso a la presidenta y al gobierno, pues sí, Manuel, pues sí, eso es maravilloso. La paz puede construirse desde abajo. Muy bien, ¿quién se va a oponer a eso?
¿Quién se va a oponer a un reforzamiento de la seguridad, a un desarrollo económico, a mejores sueldos? ¿Quién se va a oponer a que haya una cultura y una educación por la paz? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo, presidenta? ¿A qué se comprometen? ¿A qué y cuándo? Este régimen lleva 7 años y creo que 1 o 2 meses diciendo abrazos, no balazos. En los 6 primeros años, en los 6 de estos 7 años, dijo abrazos, no balazos, y México vivió la peor crisis de violencia de su historia desde la Revolución. Ahí están los resultados y sobre todo ustedes que tanto hablan del dolor. Ahí está el dolor de millones y millones y millones de mexicanos. Por donde usted vaya, por el lugar que se mueva del país, va a encontrar la misma narración, la misma historia. Y tiene que ver con hechos de violencia. Entendemos y celebramos, y lo hemos hecho en este programa, Manuel, el giro de la estrategia, el interés que ha puesto este gobierno en enfrentar la criminalidad con acciones. Pero vemos la sucesión de hechos, más allá de las estadísticas generales, vemos la sucesión de hechos. Vemos el terror que sigue azotando zonas del país, como en el Valle de Apatzingán. Y la pregunta vuelve a ser la que le hacemos a Calderón y a Peña Nieto, a López Obrador, era perder el tiempo. Es, ¿cuántos muertos más? Para que sus estrategias den resultado. Y no debería haber un solo muerto más. Llevan 7 años diciendo que van a atender las causas. ¿Y cuál es el resultado? Llevan 1 año diciendo que con un trabajo de inteligencia y coordinación las cosas cambiarían. ¿Cuáles son los resultados más allá de la estadística? Por eso, nosotros hemos dicho que extraordinario que los homicidios hayan bajado de 80 a 60 en promedio diario. Pero un país de 60 homicidios diarios es un infierno. Es un infierno. Ya no se habla el que teníamos con la irresponsabilidad criminal de López Obrador. Y la presidenta habla de resultados. ¿Qué son resultados, presidenta? En lo que construye la paz desde abajo. Resultados, y nosotros llevamos 20 años diciéndolo. Se lo dijimos a Calderón, se lo dijimos a Peña Nieto, se lo dijimos a López Obrador. Yo hoy, de veras, en mi caso, con mucha tristeza, porque hemos creído en la estrategia de Omar García Harfuch, del general Trevilla, del almirante Morales, de la presidenta Sheinbaum. ¿Cuáles son los resultados? No son las encuestas de percepción. Los resultados no es la baja de 7% en tal indicador. El resultado es un país en donde las viudas no estén llorando permanentemente a sus esposos, o a sus hijos, o a sus padres. El resultado es que las familias no sean expulsadas de sus casas y de sus poblados por los grupos criminales que llegan a apoderarse de sus bienes, de sus propiedades, porque no hay una autoridad que los ampare. Esos son resultados, ¿no? Resultado es un productor que no tiene que entregar parte de su trabajo y de su alma a los grupos criminales, porque el Estado no puede eliminar la extorsión. Esos son los resultados. Resultado es no saber que en comunidades donde vive la gente más pobre, la gente más desamparada, aparecen estos grupos y se llevan a las muchachitas para violarlas o para meterlas en el negocio de la trata. Esos son resultados. Acabar con eso. Como en esos mismos poblados se llevan a los chavos. Hay una probadita de la hipocresía insultante de Gómez. Este señor sí es de los más cínicos y desvergonzados que puede existir, no tan solo en México, sería en el mundo. Comparemos lo que dijo nuevamente, insisto, ahí a un ladito de él tenía a un señor que la inseguridad se desbordó en ese sexenio. Ese señor tenía como mano derecha e izquierda a un personaje que no por mi opinión, no por lo que dice Morena, no por lo que dice la 4T, sino tras un juicio en los Estados Unidos, colaboraba con el cartel de Sinaloa, colaboraba con el Chapo Guzmán. Ahí a un ladito, ¿qué es lo que dijo el señor Ciro Gómez Leiva? Pues el científico social. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién escribió este libro? Preguntaba Ciro Gómez Leiva. ¿El científico social o el presidente, el político? La peor crisis de violencia. La peor crisis de violencia, de acuerdo, que dice, no le interesan los números y la estadística, ahí lo escucharon, pues porque no le cuadran, porque ese argumento de que la peor crisis de violencia en la historia, pues no está respaldado por los datos estadísticos.
Por eso es que dice, pues más allá de los números y la estadística, pues la peor crisis de violencia se sufrió en el gobierno de su amigo, de su admirado científico social, Felipe Calderón Hinojosa. No es rollo, no es hablar por hablar, es respaldado con datos durísimos, señor Gómez. ¿Qué opinas? ¿Qué sinvergüenza son estos de la derecha, no? ¿Qué sinvergüenza es el bloque conservador? Finalmente, no significa que no se pueda criticar libremente lo que está pasando. La percepción, no lo digo yo. INEGI, 63% mayor inseguridad. Perciben mayor inseguridad. Estoy seguro, puedo apostar que tú me vas a decir, pues yo soy de ese 63%. Si eres del 37%, pues qué bueno. Pero la gran mayoría, cuando decimos la gran mayoría, 70 o más, apoya el gobierno de Claudio Sheinbaum, 63%, que es la gran mayoría, se siente inseguro en este mismo país y no podemos negarlos y cerrar nuestros ojitos y decir, no critiquemos lo que está pasando, porque si no, se puede enojar la presidenta o el gobierno y es hacerle el juego. No, hacerle el juego a la derecha es pues ignorar lo que pasó, ignorar los hechos, la estadística, los datos y nada más hablar como Ciro. Es hacerle el juego a la derecha. Pero exigir no es hacerle el juego a nadie. Ahí está. Gracias por tu preferencia, gracias por participar, gracias de veras por dejar tu comentario. Finalmente, manita hacia arriba, para que le demos la vuelta a este algoritmo y para que chille, con todo respeto para los puercos, que los puercos no son miserables como este señor, para que chille así, manita hacia arriba. Nos vemos en el próximo video.